Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta hora de la tarde, tal cual lo habíamos hablado. Hoy de 5 y unos minutos más vamos a tener una entrevista en instantes nada más con don Carlos Diego Mesa Gisbert. Don Carlos Diego Mesa ha comprometido a conversar con nosotros, en instante nada más, estamos haciendo todos los contactos. Pero ponelo si querés, Richard. Quiero saludar a Richard Chambi, quiero saludar a la gente de Candire que nos está siguiendo a esta hora de la tarde. Hoy domingo estamos saliendo en vivo, un poco ya mejorando de la voz, después de pasar momentos duros. Fue una semana difícil para muchos. Aprovechando y mientras ustedes van enlazándose y compartiendo esta transmisión, quiero mandarle un saludo al papá de nuestro colega de trabajo, Richard Chambi, don Hugo. Don Hugo, ¿no, Richard? Sí, don Hugo. Que ha tenido una semana muy difícil, fue muy golpeado por esto del virus, toda la familia estaba infectada con el coronavirus, pero afortunadamente las cosas han salido bien poco a poco, han ido mejorando y la salud de don Hugo está en franca mejoría, así que le mandamos mucha fuerza, mucha energía. Para quienes creen en Dios, les mandamos todas las bendiciones de Dios por estos días difíciles que le ha tocado a él vivir. Bueno, gente, ponelo, querido Richard, en instantes la palabra de Carlos Mesas, así tal cual lo estás escuchando, en instantes la palabra de Carlos Mesa. Mucho se ha hablado del candidato de Comunidad Ciudadana y en esta serie de entrevistas que nosotros vamos a tener a lo largo de este serial de programas, vamos a hablar con varios candidatos. Si te gusta, empezá a compartir y ponerle ahí a tus amigos. Muchachos, enlácense porque en instante don Carlos Mesa va a estar hablando con Pedro. En minutitos nada más, les pido la paciencia, vamos a hablar de todo. En instante, Carlos Mesa acá conversando mano a mano. Compartí con todos tus grupos. Compartí con todos tus grupos en este momento, compartí con tus amigos, compartí con tus compañeros de grupos políticos, si tenés grupos políticos afines, si vos sos de X o Frente Partido Político, empezá a compartir. En instante, la palabra de Carlos Mesa, Carlos Mesa Gisbert, en instante va a estar con nosotros. Hoy hemos tenido un día caluroso acá en Santa Cruz, pero la temperatura va en descenso, así que en un ratito más ya tenemos acá listo el saco para poder ponernos y poder abrigarnos como corresponde. En instantes, atención, la palabra de Carlos Mesa. Aumentale, querido Richard, ahí, la palabra de Carlos Mesa, ¿no? O de Mesa, si no te entra el título muy largo. En instantes, la palabra de Mesa va a estar acá conversando con nosotros en esta serie de programas que estamos haciendo a través de la página Candire. En víspera de unas elecciones que se pintan muy duras, muy difícil, en vista de unas elecciones que se vienen con muchas novedades. Yo estoy ahora compartiendo con algunos amigos precisamente esta transmisión. Ustedes lo mismo pueden hacer. ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana? Quiero leer algunos mensajes que ya nos comienzan a llegar, así que voy a comenzar a leer algunos mensajes. Dice Humberto González Campero, Arturo Murillo va a meter preso a todos los morenos del país. Osber Tentara Carrillo nos está viendo. Saludo, querido Osber, a la distancia. Daniel Barrientos. Compartan con sus grupos en instante la palabra de Carlos Mesa acá. ¿Qué nos dice de su pasado? ¿Juega el pasado de Carlos Mesa? ¿Ustedes creen de que juega el pasado de Carlos Mesa? La clásica frase de tengo que extender la mano para pedir que me ayuden, ¿se acuerdan? ¿Juega el pasado de las 2 renuncias? ¿Juega el pasado de las elecciones de octubre? ¿Juega el pasado de la alianza pasada con Camacho? Ahora Camacho no es su aliado, o por lo menos desde el punto de vista político partidario no es, porque ambos están en diferentes frentes, más no sé si serán partidarios ideológicamente o no. Eso hay que preguntárselo a ellos, pero vamos a preguntarle a don Carlos Mesa en instante, ¿cómo está su relación con
Luis Fernando Camacho. ¿Se fregó la relación con Luis Fernando Camacho? ¿Está bien la relación con Luis Fernando Camacho? ¿Habla con Camacho? ¿Habla con Yanine Áñez? En este tiempo ha comenzado a hablarse mucho acerca de la posibilidad de una alianza. ¿Ustedes creen que se puede dar la posibilidad de una alianza? Saludo para nuestro amigo La Roca Arancibia AG. Cuídate mi sangre, quiero pagarte lo que te debo. Bueno, Limbo Blas, Carlos Mesa y su agrupación Comunidad Ciudadana realizará una alianza conjuntos. Buena pregunta. Buena pregunta. Empiecen a compartir, muchachos, empiecen a compartir. Querido Richard, si te buscas una imagencita de Carlos Mesa por ahí y la podés poner, porque en instante vamos a escuchar la palabra de este hombre, yo quiero comenzar a escuchar sus preguntas que ustedes tienen para hacerle a Carlos Mesa, de todo. Hoy nosotros le vamos a preguntar cómo está su relación con Camacho, ya les adelantaba. Le vamos a preguntar si juega el pasado. Le vamos a preguntar si el MAS, el movimiento al socialismo, es todavía fuerte según su visión, según su pensamiento, según su forma de ver las cosas. Porque yo te digo la verdad, yo tengo mucho para hablar en torno a lo que dijo el señor Murillo en días pasados, cuando dijo que hay que defender la democracia. Don Arturo Murillo, no hay cosa más hermosa en la democracia que tener alternativas para que los ciudadanos puedan escoger un proyecto político, una línea política. No sé si don Arturo Murillo alguna vez se interesó por conocer el significado, la etimología de la palabra democracia. Viene de dos palabras, demos y kratos, poder, pueblo. La palabra democracia significa poder del pueblo. Eso significa la palabra democracia. No sé si don Arturo Murillo lo sabrá. Pero cuando yo leía en los periódicos lo que decía don Arturo Murillo en torno a, y te lo voy a leer ahorita, don Arturo Murillo hablaba de que hay que defender la democracia porque el MAS puede volver a gobernar. Eso es democracia, don Arturo. Eso es democracia. No sé si es que no le entiende a la movida, pero es democracia. Si el MAS gana, es porque tiene votos, es porque tiene pueblo, es porque tiene una estructura política, es porque tiene fijada una ideología, es porque tiene gente que lo apoya, don Arturo Murillo. No es antidemocrático que pueda ganar el MAS. Más al contrario, que pueda ganar el MAS es parte del juego democrático. Que a usted, don Arturo Murillo, y a otros no les haya parecido, si podés ponerte una fotito de don Arturo Murillo, querido Richard, te agradezco. Si a don Arturo Murillo no le parece que gane el MAS, está en su derecho. Pero no está bien que diga de que si gana el MAS no es democracia. Vamos a ir a las urnas, don Arturo. Vamos a ir a las urnas. Puede ganar este señor que está aquí, que va a conversar con nosotros en instante, don Carlos Mesa. Puede ganar la otra opción, puede ganar Chi, puede ganar Tuto, puede ganar Camacho, puede ganar Catacora, puede ganar Pambol, pueden ganar todos aquellos que estén participando de la carrera. Todos tienen el derecho de participar y todos tienen la posibilidad de ganar una elección, y eso es democracia. Yo quiero leerte, y no sé si Richard lo tenés, te lo mandé como un recorte. En el periódico El Deber, don Arturo Murillo dio una entrevista, En instante se viene la palabra de Carlos Mesa, en instante la entrevista con Carlos Mesa, no perderse la entrevista con Carlos Diego Mesa Gisbert. Murillo dice textualmente: el planteamiento de unidad no significa bajar o subir candidaturas. El ministro de Gobierno aseguró que los políticos están obligados a encontrar la fórmula de unidad. Estoy leyendo una entrevista del 3 de julio de este año. Y don Arturo Murillo dice:
Eso demostrará, hablando de los políticos de oposición, como lo ves, lo estoy leyendo lo que está diciendo ahí, excelente. Eso demostrará si todos ellos están a la altura de la historia para preservar la democracia, la vida y la economía. Yo le pregunto, don Arturo, ¿qué significa eso? ¿Significa de que si no ganan los que están en contra del MAS, no es democracia? ¿Ah? ¿Significa que si no gana Áñez, significa que si no gana Mesa y gana el MAS, no es democracia? Hay que preservar la democracia, dice don Arturo Murillo. Y más abajo en esta nota, el actual ministro de Gobierno, don Arturo Murillo, en esta declaración que le hace al periódico El Deber, hablaba de que la democracia está en juego. Quiero leer sus comentarios de ustedes, amigos internautas, televidentes que nos ven a la distancia, que están siguiendo la transmisión. Usted le lanzo una pregunta. ¿Ustedes creen que si no gana Áñez, no es democracia? ¿Ustedes creen que si no gana Carlos Mesa, no es democracia? ¿Por qué don Arturo Murillo dice que la democracia está en juego? No hay nada más hermoso en la democracia que ir y con su voto uno escoger lo que mejor uno piensa para el país. Sonia Vélez nos está viendo, un saludo para Sonia. Gaby Caijero, yo apoyo a Carlos Mesa, dice. Enseguida la palabra de Carlos Mesa acá para todos sus seguidores. Compartan. Le voy a hacer una entrevista sin mezquinarle preguntas, pero con mucho respeto. Le voy a preguntar si su pasado juega, don Carlos Mesa. En instante le voy a preguntar a don Carlos Mesa si su pasado juega. Si, señor maestro, tengo que extender la mano como un mendigo para pedir préstamos internacionales. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase de cuando renunció a la presidencia de don Carlos Mesa? Se lo voy a preguntar si eso juega. Así que todos los seguidores de Carlos Mesa compartan esta entrevista, porque de seguro de que muchas de las preguntas que le voy a hacer a ustedes no les va a gustar y van a gritar como cuando la pelota pasa rozando el palo y dice O de repente ustedes agarran y dicen, bien que se lo preguntó, porque le da la posibilidad de responder a don Carlos Mesa. ¿Va a haber alianza, don Carlos? ¿Se va a aliar con Yanine Áñez, don Carlos? ¿Se va a aliar con don Fernando Camacho, don Carlos? ¿Qué pasa con Fernando Camacho? ¿Es su amigo, no es su amigo? ¿Se hablan, no se hablan? ¿Qué pasó con las reuniones de octubre, de septiembre el año pasado cuando don Carlos iba al comité? ¿Va al comité ahora? ¿No va al comité ahora? ¿Cómo cambia, no todo? ¿Se acuerdan ustedes que el comité convocaba a los candidatos a reuniones y ahora no convoca a nadie? ¿Se dan cuenta de eso? No convoca a nadie, ninguno de los candidatos lo convoca. Desde el día que don Fernando Camacho decidió ser candidato. Y es más, cuando las elecciones no se habían postergado, ¿se acuerda que hubo un encuentro, el último ahí, donde nadie se puso de acuerdo en el comité cívico y al contrario todo el mundo quedó peleándose porque Camacho le dijo unas cosas a Murillo, después le tocó hablar a Murillo y Murillo le contestó? Los candidatos se quejaron por qué Yanine Áñez estaba en la palestra y por qué ellos estaban acá abajo. No, dijeron porque Yanine Áñez era la presidenta y tiene que estar adelante. Bueno. Martínez Daniel, Murillo no sabe ni lo que habla, se cree el grande porque le regalaron ese puesto. Pronto va a pedir perdón de rodilla. Jesús Fernández dice, le cagó su pasado a Carlos Mesa, no tiene cara de limosnero, basta. Humberto González Campero dice, me gustaría que entrevistes a Luis Arce Catacora. Querido Humberto González Campero, lo he invitado a don Arce Catacora. Lo he invitado. Estamos gestionando por todos lados. Pero ¿sabés qué me llamó la atención algo? Que cuando lo traté de invitar a don Arce Catacora, me dieron el teléfono de doña Marianela Paco, la ex ministra de Comunicación. Ella está manejando la parte de comunicación. Y yo me pregunté, miércoles dije, ¿será que siguen los mismos? ¿Será que si el MAS va a ser gobierno están pensando todavía en la cabeza ser los mismos? Yo le tengo aprecio a varias personas
aprecio, digo, por esta relación periodista autoridades que hemos tenido con doña Gabriela Montaño, con Carlos Romero, pero digo, Gabriela Montaño, si gana el MAS, Gabriela Montaño va a volver a ser ministra. Si gana el MAS, Carlos Romero va a volver a ser ministro. Si gana el MAS, doña Marianela Paco, que está manejando, va a volver a ser ministra. Digo, ¿el MAS no cambió? ¿El MAS no le entendió a la cuestión? Yo hice una crítica muy dura el otro día sobre la mesa chica del movimiento al socialismo. De hecho, también le he cursado invitación a don Evo Morales, que está en Argentina. Quiero conversar con don Evo Morales y le voy a hacer preguntas a Evo Morales de la mesa chica. A don Arce Catacora le voy a hacer preguntas de la mesa chica. Digo, ¿no entendió el MAS el mensaje que le dio la gente? ¿No entendió el MAS el mensaje que le dio a don Evo Morales? Don Evo, le dijeron no queremos a tales y tales ministros, pero don Evo se empecinó en tener a tales y tales ministros. Mi pregunta es, si este hombre que ustedes ven acá, don Arce Catacora, llega a ser presidente, ¿va a seguir siendo la misma mesa chica del MAS? O sea, con Evo a la cabeza, obviamente. Evo es el líder. Evo es el líder. No hay por dónde discutir. Lo pongan a Arce de candidato, lo pongan a Choquehuanque de candidato, lo pongan a... Con perdón, con disculpa, lo ponen al enano Chirolita de candidato y gana. Porque es el MAS. Porque el MAS tiene todavía la figura de liderazgo de Evo Morales. Y además, el MAS es un proyecto político. Es un proyecto político. Lo de la oposición, en 14 años, no pudieron hacer un proyecto político alternativo al MAS. Y por eso ahora andan buscando las alianzas, que uno más atrevido le puso el nombre Juntucha. ¿Me entienden? Entonces, volviendo al MAS. El MAS tiene todavía la figura de liderazgo de Evo Morales. Por eso, si yo tengo la posibilidad de hablar con don Evo Morales, un día le voy a preguntar, ¿hay MAS después de Evo? ¿Existirá el MAS post-Evo? ¿Habrá una era post-Evo en el movimiento del socialismo? Y muchos me van a responder que sí. Porque el MAS es una alternativa política para aquellos que se sienten desclasados, para aquellos que se sintieron desclasados durante mucho tiempo. El MAS recogió todo ese dolor, todo ese desclasamiento que hubo a mucha gente, toda esa discriminación que hubo a mucha gente, al pobre. El MAS recogió eso, lo juntó, lo hilvanó, lo costuró, como se llaman los sectores sociales, el tejido social. El MAS, a través de sus intelectuales, tuvo la capacidad de juntar los tejidos sociales. Ahí radica la fuerza del MAS y apareció un líder que supo articular todo ese tejido social y ese líder fue don Evo Morales. Y es don Evo Morales. Por eso yo digo, por más de que esté Arce Catacora, por más que esté Choquehuanca, por más de que cualquiera haya sido el candidato para el MAS, el que va a ganar es el MAS. Don Arce. Don Arce se equivoca si el masismo va a votar por él porque lo ven a él como el potencial líder. No. Don Arce no se equivoque. La coyuntura le ha jugado a favor suyo y don Arce, que dicho sea de paso como ministro, cumplió una labor destacada, no lo digo yo, no mis palabras, destacada por los economistas a nivel nacional y a nivel internacional. Don Arce ha sido destacado, pero el masismo, el MAS todavía descansa en las espaldas de este hombre que vemos en la fotografía, Evo Morales. Si ustedes quieren engañarse y creer de que el líder del MAS es otro, se equivocan. Para mí, en mi opinión, en mi criterio, Evo Morales sigue siendo el líder articulador del MAS y por más de que haya puesto a cualquier candidato, con respeto a don Luis Arce obviamente lo digo, pero cualquier candidato haya sido, igual iba a ser el resultado. El movimiento del socialismo, no voy a mencionar encuestas porque no viene al caso, pero según los números hablan de las posibilidades que tiene el movimiento del socialismo de ganar las elecciones en primera vuelta y de ser gobierno en primera vuelta. Ahí radica la preocupación de los opositores. Yo digo,
Los opositores durante 14 años se la pasaron criticando al MAS, pa. Ahora vos los escuchás a los opositores al MAS que dicen los 14 años de Evo, los 14 años del gobierno, y en 14 años la oposición, los políticos de la derecha, no se articularon como proyecto político. El MAS apareció con un proyecto político y con propuestas. Propuestas buenas o malas, eso es otra cosa. Pero apareció con propuesta y le dijo a la gente, vamos a hacer asamblea constituyente, y la hizo. Como haya sido, la hizo. Y es una constitución que está ahora y ninguno de los candidatos dice de que va a cambiar esa constitución. Entonces, si ninguno propone cambiar esa constitución que se aprobó en el gobierno de Evo, significa que están de acuerdo con esa constitución. O sea, no proponen. Eso es lo que le preocupa a la gente. Que no proponen. O sea, se preocupan porque el MAS vaya a ganar, pero no le proponen algo a la gente, al votante. No le dicen, muchacho, esta es la brújula, por acá vamos a ir, esto proponemos. Crear empleos, dinamizar la economía. Muy general, muy grande, muy bla bla. Generar empleo, hasta yo lo digo, y si yo voy a ser candidato aquí del barrio, hasta yo mismo digo, vamos, tenemos que generar empleos en el barrio. Es obvio. O sea, no hay un proyecto. Evo Morales logró articular ese tejido social del que yo te hablaba. ¿Por qué? Porque logró, y ahorita sigo leyendo mensajes, porque logró ofrecer asamblea constituyente, nueva constitución, nacionalización de hidrocarburos, una agenda 2025, una agenda hasta el 2025, industrialización y un montón de pilares de la economía. Dijo, vamos a hacer una economía plural, vamos a volver al Estado fuerte, con los músculos de la economía fuerte. Ahora, si vos querés juzgarlo, si lo hizo bien o lo hizo mal, eso es otra cosa. Si querés lo hablamos en otro programa. Pero lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Sí, Pedro, pero no fue nacionalización, seguro me vas a decir. Está bien, pero lo hizo. Que no haya salido bien o que haya salido mal es otra cosa. Industrialización, Pedro, la planta dura está mal. Digo, está bien, está mal, no sé. Lo analizamos en otro programa con expertos. Pero lo hizo. Hizo la planta de Urea, hizo la planta de Río Grande, hizo la planta separadora de líquidos. Está en plena etapa de construcción la planta de plásticos en Tarija. Digo, o sea, dijeron que se iba a hacer y se lo hizo. Y el MAS se valió de su poder en la Asamblea Constituyente, que es el primer poder, en la Asamblea Legislativa, que es el primer poder de un Estado. El que crea de que el poder ejecutivo es el primer poder se equivoca. El primer poder de un Estado es el poder legislativo. Ahí radica el poder verdadero. Y después viene el otro poder, ¿no? El poder de ejecutar normas a través de decreto, el poder de administrar el Estado a través de los ministros, el poder coercitivo a través de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía, etc. Y manejás poder, ¿no? Y manejás poder. Quiero leer los mensajes, ya se viene en instantes. Dame 2 minutitos, Ya se viene la entrevista con Carlos Diego Mesa Gisbert. Quiero leer los mensajes en este momento, a ver. Noel Cruz Espinosa dice, el MAS va a ganar. Martínez Daniel, su visión es robar y robar, por eso no tienen propuesta. Humberto González Campero, jaja, esperanza para que pida limosna a Estados Unidos y dejarnos en la pobreza, dice. Enseguida viene Carlos Mesa y le voy a preguntar eso, si su pasado juega. Al momento del voto, el ciudadano, ¡tac!, ¿le va a saltar eso o no le va a saltar? En instantes le voy a preguntar eso. Elod Marsalov, Pedro, la verdad nomás, dice, yo no era del MAS, pero mi voto es para el MAS, dice Edwin Apaza, Grande Evo Morales, Roger Valencia, Bolivia tiene que tener política de Estado para que existan cambios radicales en cada cambio de gobierno. Carlos Mesa es una opción, esperanza frente a la incapacidad del gobierno de Áñez y el retorno del narcopartido de la corrupción y la mentira del MAS. No defrauda al país, don Carlos, menos discurso. Bueno, en instantes se lo vas a decir. Le estoy dando tiempo, antes ya está conectado Carlos Mesa, me dicen, ya está conectado don Carlos Mesa. En instante, don Carlos, espera un ratito, ya está conectado. Estoy dándole tiempo a la gente para que empiece a compartir. Quiero de que esta transmisión sea una transmisión que llegue a mucha gente, para que mucha gente pueda escuchar la entrevista
que le estamos haciendo o que le vamos a hacer en instante a don Carlos Diego Mesa Gisbert, en instantes nada más. Así que, gente, ustedes empiecen a compartir. A ver, leo algunos mensajes. Cristian Beltrán Medina Celi. En pocas palabras, a los 14 años fue netamente culpa de la oposición, ya que nunca atendieron a la gente que se sentía marginada, discriminada, etcétera, y quienes más bronca me da. José Luis Silva Moreno dice, lo que hizo bien no le da derecho a robar en corrupción. Necesitamos políticos con ética que castiguen la corrupción. Aunque el corrupto esté en su bando, eso necesitamos. Yo quiero decir algo. El que roba tiene nombre y apellido. No porque alguien robe, vos tenés que decir el partido robó. El que roba tiene nombre y apellido. O los que roban tienen nombre y apellido. Mensaje, comparta gente con sus grupos. Ya se viene, son las 5 de la tarde con 35 minutos. 5 minutos más y arrancamos con la entrevista de Carlos Mesa. 5 minutos más y arrancamos con Carlos Mesa. El otro día yo hice un análisis sobre en qué andan los candidatos. Así que en instantes vamos a recordar un poquito de eso. Nora Toro Suárez dice, qué vergüenza su descaro de este periodista haciendo propaganda para el MAS. Nora, ¿por qué decís que es descaro? O sea, aquí tengo que plantarme y hablar bien de Áñez y hablar bien de Mesa para decirte que para que no soy un descaro. No, Nora, lo que se ve se anota, esto es como el cacho. Mamá, 14 años, a ver, le echan la culpa al MAS. Está bien, tendrán sus razones, le echan la culpa al MAS. Yo ahí no me voy a meter, no voy a decir si sí o no me meto. Pero en 14 años la oposición o los partidos no supieron construir una alternativa para ir contra el MAS. Está el MAS. Y acá, ¿qué tenés? Tenés a Carlos Mesa, tenés a Yanine Áñez. Yanine Áñez que aparece en la presidencia por situaciones de la vida, porque le tocó estar en ese puesto en el Senado, el puesto que iba para ascender a presidenta. Digo, fue todo casual. ¿Qué pasaba si no renunciaba Adriana Salvatierra? ¿Qué pasaba si no renunciaba el otro señor? Digo, ¿vos creés que hay una alternativa al MAS ahorita? Ahora, por eso es que aparece don Murillo diciendo, deberían unirse o la posibilidad de unirse. Querida Nora Toro Suárez, querida doña Nora, amiga, están tratando de juntarse sobre la marcha. Esas juntadas que son con alambre, con saliva, es como cuando se te rompe el sostén y vos agarrás y lo prendés medio ahí como para que no se te suelte. Querida Nora, eso no es política en estos tiempos. Y la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Le voy a preguntar a don Carlos Mesa esto. ¿Qué pasó con la oposición en 14 años? ¿Qué hizo él en 14 años? Que además fue vocero de la causa marítima dentro del gobierno del Movimiento al Socialismo, que impulsó la causa marítima. Andy Boris Estrada Fernández dice, se palpó el crecimiento económico, había más circulantes, se vino la modernización, la mejora de los sueldos, doble aguinaldo, etc. El MAS es grande. Mauro Montero Esquivel, hola, bien, Evo, los pititas no saben qué hacer. Gustavo Star dice, todos los políticos son corruptos. José Luis Coragua, hola, que dice, Marcos, saludo desde Chile, que vive el proceso de cambio. Pedro, soy querido. Todavía no me han bautizado con Marco. Víctor Manuel Solís Orellana dice, con tropiezo y con corrupción el MAS hizo cambio. Bueno, ya está don Carlos Mesa en línea con nosotros, ya está conectado. Presten atención lo que se viene, compartan en este momento. Hemos esperado lo suficiente para que ustedes puedan compartir esto con sus grupos. Empiecen a compartir, empiecen a ver. Le hablo también a la gente que maneja la agenda de don Luis Arce. Quiero hacerle una entrevista a don Luis Arce en el marco del respeto, como corresponde. Y también hay que escuchar al MAS qué propone, ¿no? Hay que escuchar al MAS porque, bueno, ya sabemos su programa de gobierno, pero porque nos los decían, no se olviden de que tuvimos una elección hace algunos meses.
pero quiero escucharlo a don Arce Catacora que nos diga su programa de gobierno también. Así que ya está. Don Carlos Mesa está en línea con nosotros, le vamos a saludar. Querido Richard, ¿estamos listos? ¿Usted me da el ok? ¿Sí, ya estamos con todo listo? Entramos, ok, perfecto. Compartan esta entrevista con don Carlos Mesa. Me voy a poner el saquito, ya está comenzando a hacer frío aquí en Santa Cruz, como corresponde. Nos vamos a poner el saquito para hacerle los próximos minutos la entrevista a don Carlos Diego Mesa Gisbert. Ahí está. Perfecto, ahí está. Arrancamos, ya nos conectamos con el candidato de Comunidad Ciudadana. Adelante. Bueno, muchas gracias, tal cual se había comprometido. Está con nosotros don Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana para el próximo 6 de septiembre. Don Carlos, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo a la distancia. Acá en Santa Cruz con frío. No sé cómo estará el clima en La Paz. ¿Cómo está usted? Adelante. Muy buenos días, Pedro. Un gusto de conversar contigo para decir en términos de clima el típico invierno paceño, un sol radiante, cielo completamente azul, pero frío, por supuesto, frío en las tempranas horas de la mañana, mediodía ya mejorará, pero típico día de invierno, muy agradable. Don Carlos, me sorprendió, en el buen sentido de la palabra, pero me sorprendió que inmediatamente después de que se dice que va a haber elecciones el 6 de septiembre, lo escuché a usted pegarle duro al MAS y poniéndose un desafío. Usted dijo textual, mi principal responsabilidad es ganarle al MAS y no dejar que el MAS vuelva a gobernar. Mi responsabilidad por eso es, en democracia y en las elecciones, ganarle al movimiento al socialismo. Ganarle al movimiento al socialismo. Y para evitar que el MAS siga gobernando Bolivia. Yo digo, me sorprendió porque yo esperaba un Carlos Mesa más propositivo, pero vemos de que fue directo al hueso, digamos, a pelear con un rival directo dentro de la elección misma. Usted me entiende a lo que me refiero. ¿Por qué no escuchamos a un Carlos Mesa propositivo? Hemos desarrollado a lo largo de más de 100 días de cuarentena una cantidad importantísima de acciones de propuesta. La más clara, que lamentablemente no fue respondida ni por Educación, la que le hice a la presidenta Áñez el 4 de mayo pasado. En una carta le proponía que ella convocara a un encuentro de sectores políticos, económicos y sociales para buscar un acuerdo nacional sobre 3 o 4 políticas de Estado básicas vinculadas a la salud, a la economía y a la política, antes de que se desatara la polémica sobre el proceso electoral. De modo tal que nosotros hemos hecho el máximo esfuerzo de apertura, de diálogo y de proposición además creativa con disposición de diálogo. En ese momento nuestra línea era esa y sigue siendo abierta en el tema del diálogo político, pero queda claro para el país que un gobierno que ha sido protagonista del más grande fraude histórico, 14 años de fraude, no solamente el fraude electoral, sino todos los fraudes, el de salud, el de educación, y con un candidato presidencial que la gente parece olvidarse, que es el candidato Luis Arce Catacora, ex ministro de Hacienda, que el presidente le pide un palacio de gobierno y lo firma, le pide un avión presidencial y lo firma, le pide un museo y lo firma, le pide un contrato para los créditos y el dinero que recibe el Fondo Indígena y los firma, que es responsable de ese gigantesco fraude. Lo peor que le puede pasar a Bolivia es que el MAS vuelva a gobernar. Y creo que esa es mi responsabilidad, no solamente como candidato, sino porque evidentemente soy uno de los candidatos con mayores opciones reales de enfrentar y derrotar al MAS. Claro, pero don Carlos, usted como ciudadano boliviano también entiende del que el MAS no son esos cuatro personas o 5 que nos menciona de la mesa chica. El MAS es
actualmente, y usted lo sabe porque usted es un tipo con un criterio amplio de análisis, el MAS ahorita es el partido político más cohesionado, el partido político que tiene un caudal de votos duro, rígido, es el partido político que, no vamos a hablar de encuesta, pero que tiene una importante cantidad de seguidores y es un proyecto político no de 2 días, de 3 días, de 1 año, de 14 años, es un proyecto político armado por mucho tiempo y usted lo sabe. Digo, no es entrar en la pelea electoral, tirar los dardos a la mesa chica, olvidándose de que el MAS no es solamente Evo y unas cuantas personas de la mesa chica, sino que el MAS es todo un proyecto político de sectores que están atrás y de bolivianos y bolivianas. Te diré algo más. El movimiento al socialismo está gobernando Bolivia en este momento. 2 de los 4 poderes del Estado están bajo control del movimiento al socialismo, el poder legislativo y el poder judicial. Por lo tanto, increíblemente, por esos azares de la vida, Morales dejó de ser presidente el 10 de noviembre del año pasado. Su mandato terminaba teóricamente el 22 de enero del 2020 y tenemos al MAS gobernando Bolivia febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y vayan a saber cuánto gratis. Porque sí, porque tiene esa prolongación en virtud de la situación crítica de crisis que ha vivido el país. Por lo tanto, no me escapa a la interpretación y al análisis la evidencia de que el MAS es un proyecto político y de que el MAS tiene una cantidad importante de votantes. Es precisamente por eso que hay que enfrentarlo. Si fueran 4 o 5 personas, no habría problema porque tendría una estructura mínima, se caería fácilmente. No, no es fácil. El MAS es un adversario político muy grande, pero es un peligro muy grande también para el país, precisamente porque tiene una estructura que ya nos ha mostrado en corrupción, en despilfarro, en autoritarismo, en falta de respeto a la Constitución, lo que puede hacer. Esa es la razón por la que estamos enfrentando al MAS. No a 4 personas, he mencionado a Morales y a Arce Catacora, porque obviamente son figuras relevantes, pero no se me escapa con el conocimiento el hecho de que el MAS es una estructura poderosa. Esa es la razón por la que hay que combatirlo democráticamente. ¿Áñez manejó bien la crisis sanitaria, a su criterio? No, para nada, la manejó muy mal. Nosotros apoyamos nosotros apoyamos las primeras medidas de la presidenta. La cuarentena, que nos pareció un paso adecuado, y los bonos para paliativos a los sectores más débiles, que nos pareció adecuado. Pero, ¿se politizó? ¿Perdón? ¿Se politizó la crisis sanitaria? ¿La usaron políticamente? Primero se politizó. La presidenta se equivocó de medio a medio cuando decidió ser candidata presidencial, traicionando el concepto básico para el que fue nombrada. Ella no fue nombrada para ser presidenta o candidata presidencial, ella fue nombrada para administrar el proceso electoral y sobreviniente el proceso del coronavirus. Pero ¿qué es lo importante? 100 días de cuarentena. ¿Cuánto se ha invertido en esos 100 días de cuarentena? ¿Dónde está el 500.000 de pruebas de coronavirus? ¿Dónde están los 500 respiradores? Lo que tenemos ha sido corrupción. ¿Dónde está el incremento de unidades de terapia intensiva y la creación de espacios de aislamiento de emergencia? ¿Dónde está la coordinación para trabajar con gobernaciones y municipios? ¿Cuál es el presupuesto real y objetivo que tiene el gobierno previsto en ejecución y planteado a futuro para la lucha contra el coronavirus? Todo es opaco, todo es oscuro y estos 100 días han sido literalmente perdidos. Se equivocó de ser candidata. Es una rival, sin embargo, en la papeleta del 6 de septiembre, es una rival que aparece ahí. Otro rival que aparece ahí es don Fernando Camacho, además del MAS. ¿Cómo está su relación con Fernando Camacho y el comité, teniendo en cuenta los antecedentes de octubre y noviembre del año pasado, preelección, poselección de octubre, y ese ir y venir de Carlos Mesas al comité cívico, e inclusive la expresión pública manifestada por Camacho de reconocer a usted como presidente y a don Gustavo Pedraza como vicepresidente, dando plazos inclusive al gobierno de aquella época de octubre, don Evo Morales? El segundo día nos vamos a concentrar y vamos a proclamar y a poner a este binomio y lo vamos a reconocer como boliviano y presidente y vicepresidente del país. Digo, ¿cómo está la relación después de que Áñez decidió ser candidato y después de que Camacho decidió ser candidato?
Primero, desde el punto de vista personal, yo tengo respeto por don Luis Fernando Camacho, por su candidatura y por lo que representa él desde el punto de vista de una vinada de país. Hemos tenido hace mucho tiempo que no lo veo, desde luego desde todo el proceso de la pandemia. Tuvimos un par de reuniones breves de carácter político para hacer una evaluación de situación. Nos reunimos en enero cuando el Comité Cívico nos convocó a todos los partidos políticos, pero poco más que eso. Lo importante aquí es hablar de la candidatura de la presidenta Áñez. Se equivocó dándole la ¿No es espalda. rival Camacho? ¿Perdón? ¿Camacho no es rival para usted? O sea, digo, ¿no lo consideran rival políticamente hablando, no? Lo que quiero decir es, Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, el señor Chi, la señora de ADN, por supuesto son adversarios en el mejor sentido de la palabra, democráticos, no, por supuesto que sí. Pero creo que aquí el tema central, por razones de la expectativa de voto, es hablar de un gobierno y una candidata que dice una cosa y hace otra. Nos dijo que no iba a ser candidata y lo ha sido. Una candidata que se mira con el rabillo del ojo mientras es presidenta cuáles son los elementos políticos que la favorecen o no. Una candidata que hace una desmesurada propaganda política. Una candidata que usa los bienes del Estado para cuestiones personales. Una candidata que nos muestra ejemplos de falta de transparencia y corrupción, el tema de los respiradores. Creo que no es lo que el país esperaba. Es una especie de sentirnos defraudados por lo que representa un gobierno que no está haciendo lo que tiene que hacer. Don Carlos, para usted, el panorama en estas elecciones que se vienen, uno lo entiende de que van a ser muy diferentes en contexto a las elecciones de octubre. Digo, Carlos Mesa en octubre era el rival directo de Evo Morales, no había una candidata a presidenta como Áñez, no había un Luis Fernando Camacho que con todas las revueltas que provocó en octubre y noviembre derivó en la renuncia de Evo Morales. Digo, el panorama para Carlos Mesa, el panorama real, la expectativa real, cómo se pinta, teniendo en cuenta de que el voto adversario al MAS, ese voto está fragmentado. Eso es exactamente lo mismo que se decía el año pasado. Recuerda tú los meses de agosto y septiembre del 2019. Comunidad Ciudadana se caía, Carlos Mesa no era una opción, no iba a poder conseguir el voto útil, el crecimiento de Óscar Ortiz. El día 20 de octubre fue tal el éxito de Carlos Mesa y de Comunidad Ciudadana que el señor Morales tuvo que hacer un gigantesco fraude porque iba a perder en la segunda vuelta. Un fraude que no me hizo a mí, le hizo al país. La víctima del fraude es Bolivia. Pero sobre esa misma consideración, nosotros hemos tenido una actitud muy clara. Desde el 6 de octubre del 2018, estamos acercándonos a los 2 años de campaña, es una cosa de locos. Pero bien, desde el 6 de octubre de 2018, nuestro programa de gobierno Soluciones, nuestro candidato vicepresidencial, nuestros candidatas y candidatos a senadores y diputados, nuestra línea de conducta, nuestras expresiones no han cambiado. No nos hemos movido al viento que mejor soplaba o más soplaba o al sol que más calentaba. En momentos difíciles, en diciembre del año pasado, cuando parecía que había una candidatura que nos iba a arrasar a todos, nosotros mantuvimos una línea de conducta. Se refiere a Camacho, ¿no? Se refiere a Camacho, parecía, claro ¿no? que sí, por supuesto que sí. Y nosotros mantuvimos la serenidad y la tranquilidad. ¿Qué es lo que nosotros representamos? Nosotros representamos certidumbre, seriedad, sentido de Estado, propuestas de largo plazo y la certeza de que somos personas que tenemos una vocación de servicio clara, y eso va a pagar en el sentido de voto. Yo creo que estamos claros y seguimos siendo la fuerza más importante para enfrentar a Evo Morales, y cuando digo Evo Morales me refiero a Luis Arce Catacora, Evo Morales, Eva Copa y todo lo que tú has mencionado, y creo que eso está en un sentido muy claro en la misma dirección que el 2019. Vamos a ser nosotros, con el voto propositivo y el voto útil, los que consigamos el triunfo electoral. Sí, no, y ¿sabe qué le da veracidad a sus palabras, Carlos? Que usted mantuvo de candidato a don Gustavo Pedraza, cuando todo el mundo pensaba de que iba a girar, claro, iba a girar, todo el mundo decía, no, tiene que buscar otro candidato que le arrastre caudal de votos, y todo el mundo pensaba con una dupla con Camacho u otro de los que sacaron la cabeza, inclusive el mismo Pumari, etc. ¿Por qué se habla del MAS en estos 14 años como que la administración pública fue nefasta, se lo culpa de todos los males y de la existencia inclusive hasta del infierno al masismo? Y la otra parte de Bolivia, lo que le llaman la derecha, a mí no me gusta hablar de derecha e izquierda, pero no apareció, Carlos, otro proyecto político alternativo al MAS. Digo, lo que hay,
no lo vaya a tomar como un irrespeto, lo respeto mucho, pero lo que hay ahora son como remiendos, digo, aparece Yanine, le toca la presidencia, después lo ve, se entusiasma, la convencen, la enarbolan, la hacen presidenta. Luis Fernando Camacho dijo, uy, yo soy el líder de repente de esta revuelta, me transformo en candidato. Carlos Mesa que sigue ahí en La Vega, digo, pero no apareció desde el otro lado del masismo, la otra vereda, creo, no apareció un proyecto político interesante que le diga a la gente, che, muchachos, muchachas, bolivianos, bolivianas, por acá tenemos que ir, por acá tenemos que transitar. Porque yo escucho a todos los candidatos, incluyéndolo a usted, vamos contra el MAS, démosle al MAS los 14 años, los aviones, el palacio, etcétera, pero no aparece un proyecto político sólido que convenza a la otra parte, a la otra mitad, don Carlos. No coincido en absoluto con tu interpretación. Tú has hecho una lectura correcta de las candidaturas y cuando has dicho Carlos Mesa sigue en la brega, quiere decir primero que hay que recordarle a Bolivia que Comunidad Ciudadana obtuvo sin fraude 35 a 37% de los votos y con fraude probablemente 40%. El 40% de los bolivianos apostó por nosotros. Y cuando pero era otro contexto, nosotros, Carlos, era otro contexto. Vamos a plantearlo de esta manera. Nuestra propuesta de programa, una propuesta de transformación productiva, una propuesta de compromiso con el medio ambiente, una propuesta de territorios inteligentes, una propuesta de apostar fuertemente por la salud y la educación. Nos hemos preocupado por el escenario de la salud mucho antes de que apareciera el coronavirus y eso le consta a todo el mundo, tanto en la campaña anterior como en esta. Hemos visitado la mayor parte de los hospitales principales del país. Hemos hecho un planteamiento de decir no podemos seguir con el mismo modelo extractivista y tenemos que plantear un modelo de consumo energético distinto. Y cuando hablamos de compromiso con el medio ambiente no es retórico, sino que tiene que ver con las líneas de comportamiento mundial y lucha contra el cambio climático. Es decir, tenemos un proyecto y ese proyecto es un proyecto alternativo, claramente alternativo al del movimiento al socialismo. Y en ese contexto nosotros estamos absolutamente convencidos de que sí hay una propuesta alternativa que representamos. Y esa es precisamente la razón de nuestra permanencia y esa es la razón de no movernos en función de a ver qué le gusta al electorado aquí o cómo podemos ofrecer algo más bonito por este lado. Nuestra propuesta del programa Soluciones es muy coherente y el 12 de abril pasado hemos presentado un proyecto que se llama El Día Después, que está a disposición de los compatriotas en la red de la página web, la página del Facebook de Comunidad Ciudadana, que es el complemento de los elementos que están obviamente condicionados por el coronavirus. Don Carlos, a nosotros, la gente que estamos dentro o que somos visibles ante el pueblo, nuestro pasado nos persigue y nos va a perseguir hasta el día que nosotros ya no estemos en este mundo de mortales. A mí me van a perseguir problemas del pasado. A Carlos Mesa en esta elección y en la próxima le van a seguir sacando spot cuando usted renunció la primera, la segunda vez, le van a seguir haciendo recuerdo de la frase tengo que extender la mano y pedir ayuda. Digo, eso va a jugar también en esta elección. Sabe, señora maestra, le estoy pagando a La Plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. De la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente. Mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. ¿Cómo convencer al electorado de ese Carlos Mesa que tuvo una administración como presidente, de que la gente la recuerda, y discúlpeme, no lo toma mal, pero inclusive lo apodaron el presidente mendigo, de manera peyorativa, muy mal, por cierto, pero digo, ese pasado lo va a perseguir ahora, máxime cuando vamos a entrar estamos en una pandemia económica donde vamos a tener que pedirle ayuda a algún organismo internacional. Ya hablaban de 327 millones de préstamo al Fondo Monetario Internacional. Digo, don Carlos Mesa, ¿cómo va a lidiar con su pasado? Uno, y dos, si va a recurrir a créditos internacionales extendiendo la mano otra vez para sofocar la pandemia económica que nos va a tocar. Primero, ya hemos comprobado
¿Qué es lo que me persigue en el pasado? Ya lo hemos comprobado. El voto del 20 de octubre del 2019 es la respuesta clara que te da a ti el pueblo boliviano. Así es como el pueblo boliviano piensa Carlos Mesa, con el 40% de los votos en su favor. O sea, yo creo que eso ya está resuelto, ese es un tema cerrado. No vamos a jugar con el pasado, porque ya el pasado se puso a prueba el 2019 con éxito. Y con relación al tema de lo que representa la situación del país actual, la palabra de pedir ayuda tiene que ver con un contexto en función de tu realidad. ¿Cuál es la realidad de Bolivia post pandemia? ¿Cuál es la realidad de Chile post pandemia? ¿Cuál es la realidad de Brasil, de Perú, de Argentina, de Colombia, de Ecuador? Si la situación fuera 41 millones de empleos de un solo en país, América Latina, sacó la OIT. no solamente América Latina, no solamente América Latina, en Europa, España, Italia, están pidiendo a la Unión Europea un fondo especial de ayuda para salir de la crisis. Países que tienen un Producto Interno Bruto 20, 30 veces mayor que el de Bolivia. Por lo tanto, la circunstancia es, si Bolivia fuera el único país en dificultades, podríamos discutir aquello de pedir o no pedir. Pero lo que tenemos que hacer ahora es establecer un mecanismo de inyección económica y de inyección de liquidez a la economía boliviana. Y eso representa tres mecanismos. El mecanismo de la espalda propia, de lo que tenemos en el Tesoro General de la Nación, el mecanismo de debate de la emisión no inflacionaria en función de la deflación que hemos tenido en los primeros 6 meses del año 2020 por razones obvias, y el mecanismo de los créditos internacionales. Pero se equivoca quien cree que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial van a dar créditos condicionados a reformas estructurales. Eso desapareció. Y desapareció porque el mecanismo de inyección de liquidez inevitablemente te genera un incremento del déficit. Por lo tanto, la lógica tradicional de te doy un crédito con estas condiciones va a desaparecer si queremos reactivar la economía mundial. Son contextos totalmente distintos. Don Carlos, preguntas cortitas por cuestión del tiempo. Dentro de su propuesta está revertir la nacionalización, o bueno, lo que se llamó nacionalización. Después si quieren otro programa hablamos si fue nacionalización o no, etcétera. Digo, ¿hay un plan para revertir ese tema de nacionalización? No, respuesta categórica no. El plan es no volver a hacer ninguna otra nacionalización, abrir espacio a la inversión privada, generar incentivos a los generadores de empleo privados y hacer que cada uno haga lo que tiene que hacer. El Estado boliviano tiene que dedicarse a la salud, tiene que dedicarse a la educación y tiene que dedicarse a la reactivación económica, pero no tiene ningún sentido en este momento la desnacionalización. Ok, ¿va a continuar como está? ¿Usted lo ve que está bien? No, lo veo que está mal. Pero veo que no se trata de resolverlo por la vía de la privatización. Veo que se trata por la vía de generación de eficiencia, generación de resultados, establecimiento de análisis de personal, análisis de creatividad y de construcción de espacios, sobre todo de inversión en el ámbito de los hidrocarburos en particular. ¿Qué hacemos con el litio según Carlos Mesa? La otra riqueza que tenemos. Algo muy importante. Tenemos que cambiar la lógica de la venta en seco del producto en bruto, digamos, del litio como materia prima. Dos cosas. Tenemos que incorporarnos a la cadena de producción, por lo menos hasta la batería. Segundo, tenemos que ser socios como Estado boliviano de empresas que no vengan a invertir para sacar litio y hacer lo que tienen que hacer. No, que esas empresas se asocian con Bolivia y Bolivia es socio no solamente en la materia prima, sino en todo el proceso de producción, lo cual nos va a dar un rédito de lo que vendemos como materia prima y de lo que ganamos en función de la elaboración del producto. No un joint venture, ¿no? Como utilizan esos términos los economistas, no un joint venture, porque eso acá en Bolivia es una mala palabra. Con el Estado boliviano como propietario. No es un joint venture para decir tú agarras tal porcentaje de la empresa. No. Bolivia es un socio, es un empresario. El empresario se llama el Estado boliviano, no se llama una empresa privada. El Estado boliviano como empresario se asocia con coreanos o chinos o alemanes o ingleses o estadounidenses. Eso habrá que analizarlo. Hay que revisar la situación de los contratos que están en cuestión y de los contratos nuevos. Hay que analizar dos sectores, el sector de Uyuni y el sector de Coipasa y Empexa, que son Oruro y Potosí, y hay que establecer una lógica de Estado empresario. En ese sentido, el Estado se convierte en un inversionista para generar una lógica de una dinámica distinta de un Estado boliviano que no es simplemente un pasivo receptor de inversión.
Ha sido muy crítico usted en los últimos días con los spots publicitarios que ha sacado el Ministerio de Comunicación por el tema de la pandemia, por el tema de yo dono mi sueldo, por el tema de hemos hecho en 3 meses lo que no se hizo en 14 años. En marzo, Bolivia tenía un sistema de salud devastado por 14 años de descuido. En 3 meses lo fortalecimos para hacer frente a la pandemia. Hace 3 meses había 3 laboratorios que podían hacer pruebas COVID-19. Ahora hay 5 veces más laboratorios. En este momento se están instalando 375 unidades de terapia intensiva. Digo, muy duro ha sido Carlos Mesa con su crítica. Explíquenos. Primero, por una razón básica, porque nos parece terrible que la presidenta Áñez siga exactamente el ejemplo del presidente Morales, aprovecharse de que está en la presidencia para hacer propaganda política con la excusa de que está haciendo spots de lucha contra el coronavirus o de presentación de su programa económico, que no es otra cosa que un programa electoral. Porque no me va a decir que la presidenta, que es interina, me va a prometer 600,000 empleos y 200,000 viviendas y créditos a 12 años plazo. Eso es una irresponsabilidad. El gobierno tiene que establecer políticas de incentivo económico en el corto plazo por razones obvias, porque no está garantizado que vaya a ganar la elección. Y así también gano yo la elección, utilizando los bienes del Estado y utilizando los recursos del Estado en publicidad política. Eso me parece inaceptable, sobre todo con los terribles antecedentes que ya tuvimos con el expresidente Morales. ¿Cómo o qué interpretación le da cuando aparece un ministro y ofrece cárcel por aquí, ofrece cárcel por acá, ofrece meter preso a este, meter preso al otro? Digo, ¿le provoca algo a don Carlos Mesa que en un Estado de Derecho un ministro diga, te desaparece en 10 segundos el ciudadano? Pues obviamente me genera preocupación. Me genera preocupación de que un gobierno que tiene que moverse sobre la base del Estado de Derecho, el respeto a la separación de poderes, el respeto a Ministerio Público y Poder Judicial, tome decisiones o haga amenazas como si fuera el dueño del Ministerio Público y si fuera dueño del Poder Judicial. El ministro de Gobierno tiene que hacer su trabajo y si tiene que investigar, que lo haga, y una vez que llegue una investigación adecuada, que genere el mecanismo para que funcione el sistema de justicia. Pero hay que decir algo, el sistema de justicia está en manos del MAS y ese es el otro gran problema de este gobierno transitorio. Vuelvo a insistir. El Poder Ejecutivo en manos de demócratas, el Poder Legislativo en manos del MAS y el Poder Judicial en manos del MAS. Así está el país. Don Carlos, ¿hay posibilidad de una alianza entre partidos de oposición al masismo? Usted, don Camacho, Yanine Áñez, digo, ¿se va a abrir la posibilidad por el calendario electoral de que los candidatos puedan rever algunas candidaturas? ¿Usted cree que alguien se va a bajar? Perdón. Desde el punto de vista legal no se puede cambiar candidaturas, salvo que haya una renuncia específica de un candidato presidencial. No digo que pero sí, nosotros estamos abiertos y además me parece de sentido básico que algunas candidaturas cuyas opciones evidentemente son muy reducidas deberían considerar con responsabilidad bajarse, pero eso no es una cosa que voy a pedirles yo, es una cosa que tendrá que ver con su propia conciencia, lo mismo que la presidenta, sabrá ella si sigue como candidata o no. Pero nosotros estamos abiertos al diálogo y al espacio de conversación. ¿Y por qué nosotros no estamos dispuestos a bajarnos? Porque somos la candidatura con mayores posibilidades de ganarle al MAS. Si yo estuviera con el 2% de intención de voto, no estaríamos conversando aquí. Claro, porque usted dice, soy el que le va a ganar al MAS. El MAS es el rival a vencer. O sea, hay un reconocimiento de que el MAS es fuerte todavía políticamente hablando como caudal de votos. Sí, sin duda. Sería una ingenuidad y una irresponsabilidad contar una historia que no es cierta. El MAS es un rival importante, tiene una intención de voto significativa y es el rival al que hay que vencer desde el punto de vista electoral, pero sobre todo desde el punto de vista histórico. ¿Hay más después de Evo? Es una buena pregunta. En términos generales, son pocos los partidos políticos en la historia del país que han sobrevivido a sus caudillos y a sus líderes, pero no podría ser una afirmación de adivinanza. Creo que el MAS es una estructura que va a debilitarse en la medida en que cada vez se vaya poniendo más claro que fue un gran fraude. Todavía estamos muy cerca y estamos muy en caliente la proximidad de esos 14 años. Son muchos años, el gobierno más largo de la historia, que ha tenido infinitas posibilidades. Yo creo que la realidad va a ir decantando cada vez más la debilidad del MAS. Le doy la posibilidad de que le hable al boliviano, a la boliviana, don Carlos, que nos ha visto en esta entrevista.
Nuestra línea de conducta es una línea inalterable de una propuesta alternativa de creación de un modelo económico razonable, de una lucha eficiente después de la crisis del coronavirus, un sentido de Estado y de responsabilidad con certidumbre, con nuestro compromiso de hacer lo que tenemos que hacer para salvar el empleo, de construir un triángulo de Consejo Económico y Social entre Estado, trabajadores y empresarios, para lograr acuerdos básicos y mínimos, generar gobernabilidad y generar una serie de propuestas de mediano y largo plazo que sean útiles para el país, con dos objetivos fundamentales: resolver los problemas de la economía y resolver los problemas de la educación y la salud que han quedado desnudadas por la crisis del coronavirus. Y ahora, en estos días, luchar por la salud enfrentando el coronavirus con la mayor responsabilidad posible. Ha sido muy gentil. Espero tener otra posibilidad de charla, don Carlos, con usted para desglosar, desmenuzar, como si fuera charque, digamos, ¿no? Como si fuera un salpicón, desmenuzar el programa político en lo económico, en el tema salud y educación que plantea Comunidad Ciudadana. Centrarnos básicamente en eso en una próxima oportunidad conforme vayan transcurriendo los días y nos acerquemos a las elecciones. Con mucho gusto, encantado, a disposición. Gracias por la oportunidad y muy buenos días. Que le vaya bien. Gracias, don Carlos Mesa. Muchas gracias, don Carlos Mesa, por esos minutos que nos dio. Es una entrevista que estaba pactada a 30 minutos por el tema de la agenda, tiene otros compromisos que cumplir, pero no es fácil dar una entrevista en fin de semana cuando uno entiende que el domingo está hecho para descansar, pero en temas políticos no hay descanso. En tema político, hoy, si no estuviéramos en cuarentena, yo estoy seguro que los políticos estuvieran haciendo caravanas, estuvieran por todos lados metiendo bulla, etcétera, etcétera. La cantidad de mensajes que nos ha llegado, muchas gracias. Arce Presidente, Virginia Mamani Velázquez dice, Fernando Argelo Castillo, Carlos Mesa Presidente, Miguel Ángel Rojas Lozano dice, viejito, vaya a cambiarse los pañales. Herman Pinto, Arce Presidente, Grover Quinteros, dijo buenos días, Edwin Apaza, aplaude, Miguel Ángel Rojas Lozano, Arce Presidente, Fernando Ángelo Castillo Almendra, narcomacista u pedófilo, Edwin Apsa, dice Arce Presidente, etcétera, etcétera. Edwin Apsa también nos muestra una banderita de Brasil. Mesa no es candidato de buena reputación, tiene su lado oscuro, Mesa tiene que dejar a los jóvenes, dice Katy Choupi, etcétera, etcétera. Gran cantidad de gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias. Algunos puntos para desmenuzar de lo que dijo don Carlos Mesa. Primero, que él está seguro que el rival es el MAS. Ahora, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de que en democracia hay una alternativa que está consolidada? Es el masismo. Con sus más, con sus menos, con sus pros, con sus contras. Pero hay un partido político que es sólido. Es democracia. Yo no sé cómo estarán las encuestas, porque no me voy a meter en el tema de las encuestas. Eso lo sabrán. Pero la verdad que bueno, si usted me ven con el pañuelito limpiándome, es una cuestión de fiebre. Esto del virus afecta un poquito. Pero lo que quiero decir es, los números seguramente hablarán de una preferencia del electorado. Y esos números dicen de que el MAS es un partido político, es una alternativa política. Y aquellos que digan que si gana el MAS no es democracia, yo digo entonces, ¿qué es democracia? Democracia es tener la posibilidad de elegir. Ya dije lo que significa la palabra democracia, demos y kratos, poder pueblo, poder del pueblo, esa es democracia, eso significa democracia. Entonces, si hay gente que sigue al MAS,
es porque tiene todavía su fe puesta en ese proyecto político como tal, como proyecto político. Y si hay gente que no sigue al MAS o que dejó de seguirlo, es porque también de repente se desencantó o desenamoró de ese proyecto político. O hay otros que de repente estaban desencantados de ese proyecto político y después de ver cómo se ha administrado el Estado post-MAS, vos decís, me vuelvo a lo otro, y vuelven otra vez. Don Carlos Mesa, en esta entrevista, primero que le tira al MAS, directo, lo ve como el rival directo, el rival a vencer, al movimiento del socialismo, primero. Segundo, dice que el MAS es una estructura poderosa. Es bueno reconocer que tu rival tiene algunas bondades, que tu rival tiene cosas que lo hacen fuerte. Es bueno reconocerlo. Si yo juego fútbol y tengo a mi rival enfrente y reconozco que el que juega al frente tiene un buen dribbling, tiene una buena gambeta, tiene un buen cabezazo, tiene un marcador central excelente, tiene un buen arquero, lo reconozco y digo, tiene un buen arquero, tiene un buen marcador central, tiene buenos delanteros. Es menester reconocer cómo es tu rival. A partir de ese reconocimiento del rival que te toca, comenzar a construir tu propio camino. Y don Carlos Mesa reconoce y dice, el MAS es el rival a vencer. Textual. Entonces, si el MAS es el rival a vencer, significa de que hay muchos electores que siguen creyendo en ese proyecto político. Si ahorita el MAS estaría primero en las encuestas, yo reitero, no conozco los números, pero seguro que van a aparecer. Si el MAS aparece primero en las encuestas, debe ser porque hay gente que cree en ese proyecto político. Y los que no creen en el MAS, está bien, pero dejen que los otros crean también. Otro, le da duro a Áñez. En estos días que se habla de la posibilidad de una alianza, le da duro a Áñez. Manejó mal la crisis, manejó mal la economía, se rodeó de mala gente, no supo administrar el Estado, etcétera, etcétera. Don Carlos Mesa le da duro. O sea, en este panorama y con estas palabras, lo que quiero decir es que Carlos Mesa ser el segundo de Yanine, nica. Carlos Mesa ser el candidato a vice de Yanine, nica. O Carlos Mesa bajarse de su candidatura, nica. Como decimos en el barrio, ¿no? No, nica, dice uno, ¿no? Carlos Mesa no se va a bajar de la candidatura. Para empezar. Y segundo, de que él cree que está por encima de Áñez. ¿O no te diste cuenta lo que dijo? ¿No te diste cuenta en sus palabras? Dijo, el rival a vencer es el MAS. La tiene clara. En esa parte la tiene clara. En lo otro, lo ninguneó a Camacho. ¿Se dieron cuenta o no? Lo ninguneó a Camacho. Yo le preguntaba de Camacho y él apuntaba a Áñez. Por poco le digo, ¿qué? ¿Camacho no es rival? Le pregunté. Ah, sí, también. Lo ninguneó a Camacho. Y dice, hay candidatos que están por debajo del 2%, deben bajarse. Bueno, y ni te digo el mensaje que le mandó a los otros candidatos, ¿no? Don Carlos Mesa cree de que él es el rival del MAS. Y don Carlos Mesa es muy difícil que acepte ser el segundo de Yanine Áñez. Entonces, el panorama político se comienza a tejer de la siguiente manera. Si le dio duro a Áñez, dijo que Áñez manejó mal, la criticó por utilizar los mismos métodos del masismo, de utilizar la propaganda del Estado en favor de un proyecto electoral. ¿Ustedes creen que podría haber alianza Mesa-Áñez? Sí, Pedro. En política todo puede pasar, está bien. Pero uno se pregunta otra vez, este tipo de alianza, cuando ves de que un candidato lo critica al otro, le da, inclusive uno de los títulos decía dispara contra Áñez, entre comillas, metafóricamente hablando, le da a Áñez. La pregunta es, ¿se va a liar don Carlos? Pero a lo último dice, hay que estar abierto a todo. Hay que estar abierto a todo. ¿Se van a liar? Sí. Pero Carlos Mesa, yo te aseguro que no se baja de la candidatura. Él bajarse, nica. Ahora, ¿doña Yanine se va a bajar de la candidatura?
le va a ofrecer a Carlos Mesa toda su maquinaria electoral, sus equipos de trabajo, se lo va a ofrecer para que Carlos Mesa sea el candidato. Otra cosa, don Carlos Mesa no lo cambió a Gustavo Pedraza ni antes de octubre ni después de octubre y lo ha ratificado a don Gustavo Pedraza. Entonces, pensar en que Áñez va a ser candidata a vicepresidenta con Mesa, nica, lo dudo. Políticamente hablando y desde la interpretación de lo que dijo, lo dudo. Otra cosa. A don Camacho no hablaba de Camacho, dijo que no se volvieron a hablar, que eran otros tiempos, que sí, que es un rival, por poco más y no dice no, pero no es importante. Pero uno lo entiende. Lo entiende. Es más, le tiró un palito por debajo, ¿viste? Cuando vas corriendo con la pelota y alguien medio te toca en velocidad, tic, te da bajito y te desestabiliza. Le tiró un palito, tic, le tiró a Camacho cuando dijo, y creyeron que por lo que hicieron iban a ser los grandes líderes de la revuelta. Le tiró a Camacho. Le dijo, ¿vos creíste que porque hiciste la revuelta te ibas a transformar en el candidato preferido por la gente? Si las elecciones eran en diciembre, yo creo que sí. Era otro el panorama con Camacho. Pero después en el camino uno empieza a construir su propia pared y a veces los ladrillos se le caen. Y en mi modesto modo de entender, y si lo entrevisto a don Fernando Camacho se lo voy a preguntar, don Fernando, lo que usted construyó, después agarró y empezó a tumbar los ladrillos. Y vamos a ver qué nos responde. Pero en mi modo de entender este juego de la política ahora, desde la interpretación, creo que si las elecciones fueran en diciembre o enero, Camacho tendría otras posibilidades. Pero como las elecciones se postergaron para mayo y después ahora para agosto y después para septiembre, creo que don Fernando Camacho es uno de los que se baja. Creo. Y no lo digo yo porque solamente yo lo vea, sino por el mismo Carlos Mesa dijo. No, creyeron que porque ellos llevaron adelante la revuelta, iban a hacerlos. No. Yo creo que don Camacho, en la consideración de Carlos Mesa, no está. Puede ser hacer una alianza y decirle, che, préstame tu estructura, o sumemos no. Ahora, de que lo invite para que ocupe algo ahí, yo creo que Carlos Mesa no lo tiene. Otra cosa de lo que dijo, para ir resumiendo. El tema de la alianza, dice, yo los dejo a su conciencia. Vamos a ver si ella sí o no, hablando de Yanine Áñez, dejó entrever de que Yanine Áñez puede abrir la puerta y puede salirse de la candidatura. Don Carlos Mesa deja entrever de que Yanine Áñez podría dar un paso al costado, pero dice, se los dejo a su conciencia. Y vuelve a cerrar, vuelve a reconocer don Carlos Mesa y dice, el MAS es el rival importante. Vuelvo al principio, mientras alistate, querido Richard, los cuadros, eso del periódico, por favor. Vuelvo a las palabras de don Arturo Murillo, que es muy importante decirlo. Mientras tanto, leo algunos mensajitos que nos llegan a través, ya vamos a ir llegando a la parte final, compartan esto. Don Carlos Mesa ha conversado con nosotros, estamos desglosando pedacito por pedacito. Dice Wendy Andrea, a los derechistas jamás les importará Bolivia, solo les importa sus bolsillos. Zulema García Fernández dice, no voy a leer lo otro, es muy despectivo. Edwin Absa, Arce Presidente, Juan Carlos Acarapi, López Masista, dejen de joder Mesa, mejor candidato, dice Efraín Paz Villega, Carlos Mesa Presidente, Zule García Fernández, Franco Hinojosa, ni pititas arrepentidos, Rubén Sillerico aplaude, Efraín Paz, Mesa Presidente, Marín Rodolfo, Mesa Presidente, Efraín Paz Villegas, Mesa, dice, y así vienen llegando los mensajes, Tito Nieves dice Arce Presidente, etcétera, etcétera. Bueno, ponelo. O sea, que si gana el MAS no es democracia. Mirá lo que dijo. El ministro de Gobierno Arturo Murillo señaló que la declaración que brindó el jueves al Deber hablaba de que la democracia está en juego. ¿Por qué va a estar la democracia en juego? Si hay candidatos, va a haber elecciones. Y no a subir ni bajar candidaturas con miras a las elecciones generales.
A eso que acaba de decir don Arturo Murillo le ha dado una respuesta a don Carlos Mesa. Carlos Mesa ha dicho, no se baja él, si quieren otros que lo sigan de acuerdo a su conciencia. No creo de que llegue una alianza, le dio duro a Yanine, a Camacho ni lo mencionan, no lo considera un rival a Camacho, poco más y lo ningunea. Dijo, lo respeto, sí, pero ¿qué más va a decir? Obviamente todos respetamos, yo respeto a todo el mundo por una cuestión de derecho, tengo que respetar a los otros. Entonces don Carlos Mesa me dice, yo lo respeto, sí, está correcto, es políticamente correcto decirlo. Ganarle al MAS en primera vuelta se ve muy difícil. Mirá vos este reconocimiento que hace desde Demócratas. Ganarle al MAS en primera vuelta es muy difícil. O sea que hay otra Bolivia, ¿no? Hay otra Bolivia. El MAS no solamente es Evo y los de la mesa chica. El MAS no solamente. El MAS tiene pueblo, el MAS tiene gente, el MAS tiene voto, el MAS tiene sectores. El MAS tiene dirigentes. Y esto corre por cuenta mía. Y también tiene dirigentillos. Esos dirigentillos que se aprovechan de la gente, también hay. También hay. No nos hagamos. Ahora la pregunta es, cuando vuelva el MAS, si es que vuelve a ser gobierno, ¿don Arce va a convocar a los mismos? Paco volverá a ser la ministra de Comunicación. Choquehuanca, bueno, si va a ser vicepresidente. Pari seguirá siendo el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Van a ser los mismos? Ese es el problema. Ganarle el MAS en primera vuelta se ve muy difícil, tomando en cuenta que Yanine Áñez y Carlos Mesa están muy distanciados y la posibilidad de formar alianza entre ambos parece muy lejana. Lo acaba de decir don Carlos Mesa. No me cierro, pero él tiene una posición clara. Carlos Mesa no se va a colgar ni de Áñez ni de Camacho. Dicen, si ellos quieren, se cuelgan de mí. Ya está. Si ellos quieren, se cuelgan de mí. Palabras más, palabras menos. ¿No está claro? Echale agua y se aclara un poco esto. Cuando este medio, dice El Deber, consultó al ministro si la alianza era posible, respondió, yo creo que no es difícil. Habrá sorpresas en los próximos días. Y es ahí donde viene la desconfianza y la sospecha de la gente. O sea, vuelven otra vez a juntarse y a hacer alianzas para ganarle un proyecto político. Y es lo mismo. Tuvieron la experiencia de los 14 años, no se unieron nunca. Y como no se unieron, no apareció un líder. Y como no apareció un líder, no tuvieron un proyecto político. Como no había un proyecto político, no tenían propuestas de reformas para el Estado. En todo sentido, constitucional, económico, etcétera. No tenían. ¿No aprendieron en 14 años? Bueno, fueron a la elección en octubre. Pasó lo de noviembre. ¿No aprendieron en noviembre? ¿No aprendieron en marzo? ¿No aprendieron en mayo? Viene septiembre. Y desde el otro lado, los del MAS lo miran así y dicen, van a volver a hacer lo que antes le llamaban mega coalición, donde aparecían Don Reyes Villa, Johnny Fernández, Goni. ¿Va a ser lo mismo? Digo, es lo mismo solamente que con otros rostros. Eso es lo que el pueblo boliviano necesita cambiar. Es lo mismo pero con otros rostros, uno se pregunta. Cuando hablan de alianzas, cuando Arturo Murillo habla de alianza, de la posibilidad, dice que va a haber sorpresa, yo no sé qué sorpresa habrá, después de conversar con don Carlos Mesa, no le veo mucha sorpresa. La única sorpresa es que Yanine diga yo no voy a ser candidata, voy a apoyar a Mesa. Pero Mesa recibirla como su vice, o Mesa ser el candidato a vice de Áñez, ni en esta ni en la otra. Bien. Zule García Fernández dice, Arce fue ministro de Goni, vamos, Macho, Freddy, Larico Mamani, MAS tiene estructura política, los dirigentes del MAS corruptos, las adjudicaciones estaban muy podridas, se quiere un candidato preparado, Mesa debe hacer una nueva forma de contratar en las adjudicaciones, etc. El tema es que no aparece un candidato que nos ofrezca una reestructuración del Estado. Mirá, yo voy a ser atrevido en este momento, y atrevido en el sentido de atreverme. Obviamente que si algún día yo propongo esto siendo candidato, no amanezco al otro día. ¿Sabés qué hago? ¿Cuánta plata gastamos en nuestros cuarteles? Yo digo, muchacho, no hay 3 años el servicio militar obligatorio, 3 años, y esa plata que era para los cuarteles,
la mando para salud y en los cuarteles hago hospitales, digo. Pero nadie propone cosas así de que sacudan, cosas fuertes. ¿Ah? Digo, cambio artículos de la Constitución donde habla, yo si fuera candidato, o sea, nadie aparece con propuestas duras, fuertes. Yo, por ejemplo, digo, nadie me dice, muchachos, yo si soy candidato, lo primero que haría es reformar la Constitución en los artículos donde habla sobre el presidente y vicepresidente. El que quiera ser candidato siendo presidente y quiera ser candidato, tiene que renunciar 6 meses antes para no utilizar los mecanismos del Estado. Nadie propone esas cosas, a nadie le interesan esas cosas. Lo criticaron a Evo por utilizar los helicópteros, los aviones, la publicidad del Ministerio de Comunicación haciendo campaña. Viene doña Yanine y yo preguntaba ahí en los títulos, se preguntaba si es publicidad de gestión disfrazada y en realidad es propaganda electoral. Y don Carlos Mesa dice, está haciendo lo mismo que hacía el otro. Entonces, si se critica de que un presidente quiere reelegirse, quiere presentarse otra vez a otras elecciones, tiene que renunciar a ser presidente. Ese tipo de propuesta ofrézcanle a la gente y acuérdense que la gente va a votar. Acuérdense que la gente va a votar. Pero no le proponen a la gente nada. No le dicen nada a la gente, así algo duro. Vamos a crear empleo. Sí, pero eso todo el mundo lo sabe. Leo los últimos mensajes, señoras y señores. Dice Mesa, es fiel a los ciudadanos, nos unirá juntos. Ana Salvatierra, Edwin Apaz, Arce presidente, Efraín Paz Villega, Edwin tanto, Carlos Mesa ganará, dice Juliana Sánchez, Nelson Cáceres, Arce presidente. Carlos Mesa el único candidato con propuestas claras. Una Bolivia mejor se puede con Mesa presidente. Franco Hinojosa dice, este se fue al bombo, Viva Banzer, dice. Katy Choupi, desde que tengo uso de razón, conozco a estos candidatos. Estamos cansados de que pasen la pelotita entre ellos, como antes los mismos. ¿Dónde están los jóvenes líderes que puedan gobernar Bolivia? Cuando la entrevista a Camacho, Cintia Duchen, te cuento que he escrito a la gente de Camacho. Estoy esperando una respuesta que me digan, quiero hablar con Luis Fernando. Quiero hablar, ya hablé con Mesa, quiero hablar con Arce, quiero hablar con Luis Fernando, quiero hablar con Tuto, quiero hablar con todos. Alguien tiene que tirarme una propuesta que de verdad me sacuda y que sacuda los cimientos de la nación. Alguien tiene que tirarla, la propuesta. Efraín Paz Villega dice, felicitaciones, Victoria Flores, no hay otra opción, Arce es más coherente. Los credenciales de don Arce Catacora es que manejó una economía y la recuperó la economía, no me digan que no. Sí, se notó. No lo digo yo, lo reconocen en todos lados. Arce presidente, él será nuestro presidente. Bueno, gente, hasta acá nosotros vamos a llegar. Vuelvo a reiterar la invitación para don Luis Arce Catacora. Don Lucho, lo espero. Podemos echarle el próximo domingo, usted me dice. Don Luis Fernando Camacho, lo espero. Yo me he comunicado con la gente de ambos. Estamos coordinando los días. No son preguntas difíciles de responder, ¿se dan cuenta? Ni tienen que haber la susceptibilidad. Este periodista les va a preguntar como le preguntaría a cualquier ciudadano en la calle cosas básicas. A don Luis Fernando Camacho le voy a preguntar, don Lucho, ¿Pumari le suma o le resta? Le pregunto. Ponémelo a Camacho un ratito, querido Richard, antes. He buscado la entrevista con Luis Fernando Camacho. Tengo muchas preguntas para hacerle a don Luis Fernando Camacho y tengo algún análisis para comentar con él, si él coincide o no coincide con el análisis que yo hago. Por ejemplo, un análisis que yo hago de Fernando Camacho, que si las elecciones hayan sido en diciembre, el tipo fuera probablemente el presidente de Bolivia. Probablemente, quién sabe. O por lo menos se la estaría batiendo, porque era otro el contexto. ¿Dónde le peló Camacho? En escoger a Pumari, en las grabaciones, en el ir y venir, en las indecisiones, que sí, que no. ¿Dónde le peló Camacho? Esas cosas le voy a preguntar a este señor. ¿Se arrepiente de haberse metido a la política? ¿Creyó que iba a ser fácil después de estar en La Paz, en la movilidad, con el chaleco
¿se acuerda? Con Pumari, así, la gente lo seguía. ¿Creyó que iba a ser fácil el terreno político con don Luisfer? Le voy a preguntar. Él fue uno de los que propició, él había hecho las gestiones, conseguido el avión. Le voy a preguntar, obviamente, bueno, si es verdad que él fue en el avión y la trajo a Yanine Áñez de Trinidad hasta La Paz, etcétera. Le voy a preguntar, pero le voy a preguntar a Luisfer, ¿le peló en escoger a Pumari? ¿Pumari le suma o le resta esas idas y venidas? Otra pregunta, ¿Pumari creyó de que él iba a ser el candidato a presidente? ¿En algún momento Pumari se la creyó, Pumari? Que ni siquiera en Oruro ahora le dan victoria a don Pumari. También te cuento que he hecho gestiones para poder entrevistar al señor Pumari. Ojalá que puedan aceptar nuestra entrevista. Ojalá. Donde no he tenido acceso todavía, búscatela a doña Yanine Áñez, querido Richard, y ya termino. Donde no he tenido la posibilidad todavía de entrada es a buscarla a doña Yanine. Pero me gustaría entrevistarla a doña Yanine Áñez. ¿Qué le peló? ¿Dónde cree que le peló ella? Una mujer que apareció y que dijo que no iba a ser candidata y que después, y que dijo que era deshonesto ser candidata. Ella lo dijo. Ella dijo textual, sería deshonesto de mi parte, dijo, transformarme en candidata. ¿Se acuerdan que hicimos ese análisis y ella lo dijo? Sería deshonesto. Entonces, ¿ella es deshonesta? Porque se transformó de presidenta en candidata. ¿Es deshonesta? Pregunto. Le voy a preguntar eso a doña Yanine. La gente que sigue a Yanine y que está a su alrededor manejándole el tema de las comunicaciones y coordinando las entrevistas, háganme un espacio. Háganme un espacio. Comuníquense conmigo, mándenme un mensajito a mi teléfono. Lo saben, mi teléfono. Mándenme un mensajito y díganme cuándo podemos hacer la entrevista a doña Yanine. Le voy a preguntar, doña Yanine, ¿usted se baja? ¿Se anima a bajarse de la pelea electoral? Porque yo también fui uno de los que dije que si Yanine Áñez no fuera la presidenta candidata, no hubieran elecciones en septiembre. Porque la gente le iba a aguantar seguir un poco más. Si la gente lo que se cansó fue de que se electoralizó el manejo de la crisis. No me van a decir que no. No me van a decir que no, porque te leo 500 editoriales y artículos periodísticos donde creen de que doña Yanine utilizó la pandemia para hacer campaña. Le voy a preguntar, doña Yanine, ¿es verdad eso o es mentira? ¿Usted utilizó la crisis? Se aprovechó de la crisis para tratar de subir. De hecho, en la primera 2 semanas, me atrevo a decir, en el primer mes, yo creo que la preferencia electoral a favor de Yanine subió y se puso por encima de mesa, creo. Pero después después de los respiradores empezó chun, 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 y su ministro ofreciendo cárcel y el ministro de Defensa amenazando a un ciudadano en plena calle diciéndole, este militar te desaparece en 10 minutos. O 10 segundos, eso empezó a perforar. Yo le voy a preguntar a doña Yanine, ¿la perforaron desde adentro sus propios colaboradores? Hay un editorial, no me recuerdo el nombre de la señora que escribió, está en la página de Mauricio Porras, de la página Ay Don Este. Ahí estuve leyendo un editorial de una señora muy claro que habla de que su entorno de Yanine fueron los causantes de esta caída en la preferencia electoral, en la caída de imagen como presidenta y de haberla sepultado electoral y políticamente. ¿Se le acabó la carrera a doña Yanine? Le voy a preguntar. ¿Usted, doña Yanine, cree que se le acabó la carrera? ¿O no? A ver qué me responde. A ver qué me responde. Dayana Gutiérrez, Edwin Arce. Y para terminar, estoy buscando una entrevista con don Luis Arce, si podés ponerla, querido Richie, la foto de don Lucho, para preguntarle qué va a pasar con el MAS si es que ganase las elecciones. ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener? ¿Un gobierno con los mismos administradores de antes? ¿Un gobierno con la misma mesa chica? ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener con usted, don Lucho? Vamos a tener un gobierno donde Evo
Obviamente Evo es el líder del MAS y de este movimiento político. Es indiscutible, ¿ok? Indiscutible. ¿Ya? Pero la pregunta para don Arce, en caso que usted sea presidente, ¿usted va a gobernar o va a gobernar don Evo? Evo le va a decir, ponelo a este, o usted va a decidir a sus propios colaboradores. Usted va a escoger a su ministro de Economía, usted va a escoger a su canciller, usted va a escoger a su ministro de Gobierno, usted va a escoger a su ministro de la Presidencia. Digo, ¿cómo va a ser el renacer del masismo si es que llegasen a ser gobierno? Otra vez. Digo, hay muchas preguntas para los candidatos. ¿Don Tuto se va a bajar? ¿Tuto tiene la esperanza de ser candidato? No lo sé. De ser, presidente otra vez, no lo sé. Las preferencias electorales no lo muestran muy cercano a Don Tuto. Pero tengo preguntas para todos los candidatos. Gente, hasta acá nosotros llegamos. Gracias por seguirnos a través de la página Candire. Si ustedes siguen estas transmisiones que hacemos y les gustan estas transmisiones y querés publicitar tu marca, te invito a que lo hagas. Comunicate con nosotros a nuestros teléfonos, comunicate a la página Candire, decir quiero publicitar en las transmisiones de la página y nosotros gustosos de poder publicitar tu marca. ¿Ok? Pedro García, buscanos también a través de las redes sociales, hacernos las consultas que querrás o también escribirnos ahí a Candire un mensajito y decir me interesaría publicitar mi marca en las transmisiones que usted hace, Pedro, me gusta el programa, etcétera. Y si te gustó esta transmisión, compartila. ¿Ok? Gente, hasta acá llegamos. Seguinos en Candire a través de YouTube, Candire Noticias, en Facebook, Candire Noticias, buscanos, Candire Periódico Digital también, buscanos en Instagram, buscanos en Twitter como Candire, o buscanos también, estamos para servirte. Hasta acá llegamos. Chao, gente.